tu papá y yo saldremos a divertirnos, no nos molestes. Prepara la cena y cuida de tu hermano. Ese fue el frío mensaje que dejaron pegado en el refrigerador. Aunque ya estaba acostumbrada a ser tratada como niñera, ese día fue diferente. No había comida preparada, dinero para pedir algo, y, como siempre, no respondían mis llamadas. Desesperada, llamé a mi abuela. Cuando le expliqué la situación, respondió, sorprendida, ¿dejaron que una niña cuidara de otra niña para irse de fiesta? Lo que mi abuela hizo después fue suficiente para poner la vida de mis padres patas arriba y hacerlos rogar por perdón. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola a todos. Me llamo Ana, tengo 16 años, y hace poco logré salir de una situación bastante complicada con mis padres, digamos, despreocupados. Y todo fue gracias a mi abuela, Casilda. Ella intervino como una auténtica heroína cuando mis papás vinieron, casi de rodillas, rogándome que los perdonara. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos al inicio, porque esta historia tiene sus giros interesantes. Hasta mis 13 años, éramos solo mi mamá, Viviana, mi papá, Gustavo, y yo. Cuando tenía unos 6 años, recuerdo que siempre pedía un hermanito. Todos mis amigos tenían hermanos, y yo quería formar parte del club de los hermanos mayores. Pero claro, mis papás siempre encontraban la forma de evadir el tema. Estamos muy felices solo contigo, Ana, me decían. Con el tiempo, dejé de insistir y empecé a disfrutar lo bueno de ser hija única, todos los mimos. Y vaya que eran muchos. Mi abuela Casilda, la mamá de mi mamá, me consentía como si fuera su mayor tesoro. Como mi mamá no tenía hermanos, yo era su única nieta, así que pueden imaginarse cuánto amor concentraba en mí. Cada vez que mis papás tenían que trabajar hasta tarde, yo iba a su casa. Amaba esos momentos, la comida casera, las historias que me contaba y la sensación de ser la persona más importante del mundo para ella. Pero luego llegó el año en que todo cambió. Tenía 9 años cuando, de repente, mi rutina de ir a casa de mi abuela comenzó a desmoronarse. Sin previo aviso, mis papás dijeron que ya no era apropiado que la visitara tanto, y ni siquiera me dejaban contarle lo que pasaba en nuestra casa. Cuando preguntaba por qué, siempre recibía la misma respuesta vaga: eres muy joven para entender, Ana. Estaba devastada. La única persona que parecía entenderme ahora estaba fuera de mi alcance, y me sentía más sola que nunca. Mis papás trabajaban todo el día y volvían a casa casi a las 9 de la noche, prácticamente a mi hora de dormir. Sin tener con quién hablar, me refugié en los estudios. Empecé a devorar libros como si fueran mi nuevo escape. Cuando me di cuenta, ya era una de las mejores alumnas de mi clase. Entre página y página, casi no sentía el vacío que dejaba la ausencia de mis papás. De vez en cuando organizaban una fiesta para celebrar mis buenas notas. En esas ocasiones veía a mi abuela, pero nuestros encuentros eran breves, casi formales. Ella me sonreía, pero parecía que algo había cambiado entre nosotras, y yo no sabía qué era. Esa rutina solitaria continuó durante años. A mis papás les encantaba decir que yo era una niña fácil. Claro, nunca causaba problemas. ¿Cómo podría, si apenas estaban presentes para notarlo? Poco a poco, la soledad dejó de molestarme y comenzó a volverse familiar. Aprendí a disfrutar de estar sola, como si fuera un refugio privado al que solo yo tenía acceso. Pero, como todo en la vida, esa calma estaba a punto de terminar. Pocos meses después de cumplir 13 años, mis papás llegaron temprano del trabajo, lo cual ya era raro. Ana, ven aquí, me llamó mi mamá, con una energía que me puso en alerta. Corrí preocupada, pensando que algo malo había pasado. Pero, para mi sorpresa, ambos se veían radiantes. Mi mamá me pidió que me sentara. Querida, tenemos algo muy importante que contarte, dijo con los ojos llenos de emoción. Respiré profundo, esperando algo grande. Y lo fue, estoy embarazada. Vas a tener un hermanito. Me quedé en shock, pero del bueno. Durante años había soñado con eso, y ahora parecía un milagro. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, mi mamá continuó:
ahora que vas a ser hermana mayor, vamos a necesitar que ayudes más en casa. Estaré muy cansada en los próximos meses. Claro, mamá, ayudaré en lo que pueda, respondí sin dudar. Pero, en el fondo, una pequeña preocupación comenzó a surgir. ¿Cómo podría manejar esto junto con mis estudios? Mi mamá, al notar mi expresión, intentó tranquilizarme. Puedes tomártelo con calma en la escuela, no te preocupes tanto. Forcé una sonrisa, pero sabía que algo estaba por cambiar para siempre. Y sí, cambió. Cuando nació mi hermano Martín, fue amor a primera vista. Pero, junto con él, llegó también una montaña de responsabilidades, para mí. Durante el embarazo, empecé con tareas pequeñas, como descargar el lavavajillas o barrer la cocina. Pero, cuando Martín llegó, fue como si una avalancha cayera sobre mí. Tareas del hogar, cuidar al bebé, ayudar con todo lo que mis papás necesitaran, y, por supuesto, mis estudios empezaron a sufrir. Durante el primer año de Martín, de alguna manera logré organizarme y tener algunos momentos para mí. Pero, cuando cumplió año y medio, mis papás comenzaron a abusar. Empezaron a salir de fiesta y me dejaron como la niñera oficial. En cuanto llegaba de la escuela, me encargaba de Martín, y terminaba hasta la mañana siguiente, cuando mi mamá retomaba la rutina. Al principio, esto era ocasional, pero pronto se volvió un hábito, 4 o 5 noches a la semana. Ahí estaba yo, con solo 14 años, intentando sobrevivir a la adolescencia mientras lidiaba con la responsabilidad de cuidar a un niño que demandaba toda mi atención. Hasta que un día, lo inevitable sucedió. Fue una de esas semanas infernales, y yo ya estaba al límite. Después de un día especialmente pesado en la escuela, llegué a casa exhausta. Ni siquiera había dejado mi mochila en el suelo cuando mi mamá dijo, tu papá y yo vamos a salir otra vez esta noche. Era la tercera noche consecutiva. Respiré profundo, pero algo dentro de mí explotó. Por primera vez, perdí la calma. Querida, tu papá y yo vamos a salir otra vez esta noche, dijo mi mamá con un tono casual, como si fuera algo tan simple como pedir que pasaran la sal. ¿Otra vez? ¿Quién va a cuidar de Martín?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tú, por supuesto, respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Mamá, de verdad no puedo hoy. Mañana tengo mis exámenes finales y necesito desesperadamente estudiar. Ah, Ana, basta con eso. Tu papá y yo ya dijimos que estamos bien con que simplemente pases los exámenes, replicó, con una mezcla de irritación y despreocupación. Pero yo no estoy bien con eso. ¿Tienen idea de lo humillante que es haber bajado de ser una de las mejores estudiantes a estar por debajo del promedio? Entonces parece que no te importa tu familia. Porque eso es lo que estás dando a entender, dijo mi mamá fríamente, cortando mis palabras como una navaja. No es eso lo que estoy diciendo. Solo que parece que ustedes siempre me dejan todas las responsabilidades mientras salen a divertirse. Querida, tu papá y yo estamos siempre súper estresados por el trabajo. Esta es nuestra forma de relajarnos. ¿Y qué hay de mí? Yo también tengo derecho a relajarme, repliqué, intentando desesperadamente no perder la compostura. Ana, deja de ser una niña ingrata. Sabes que la familia siempre debe ser lo primero. Entiendo que estás cansada, pero tu papá y yo también lo estamos. Ahora, sé una buena niña y cuida de tu hermano. Intenté otra estrategia. ¿No pueden al menos dejar a Martín con la abuela o pedirle que venga aquí? Así podría estudiar. De ninguna manera. No queremos molestarla. Pero sería perfecto. Estoy segura de que le encantaría cuidar de Martín por unas horas. Eso no es una solución, Ana. Es solo un intento tuyo de escapar de tus responsabilidades familiares. Y eso no es cierto, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a aplastarme como siempre. Ya basta. Tu papá y yo tenemos que irnos. La cena ya está lista en el refrigerador, solo caliéntala. Asegúrate de que Martín se duerma a su hora. Te queremos. Adiós. Y, con eso, la puerta se cerró. Me quedé ahí parada, con esa misma sensación de impotencia que me perseguía cada vez que intentaba defenderme. Mis padres nunca me dejaban hablar, y cuando decía algo razonable,
simplemente me ignoraban o decían que estaba siendo irrespetuosa. Era una lucha constante y agotadora, como gritar en el vacío. Esa conversación fue solo el comienzo de muchas batallas que tuve con ellos durante el año y medio siguiente. Constantemente les preguntaba por qué no podían cuidar de Martín ellos mismos o al menos pedirle ayuda a algún familiar. Pero siempre me callaban. Cada vez que la discusión subía de tono, usaban el argumento de que la familia viene primero y me hacían sentir culpable. Al final, cedía, haciendo todo lo que ellos querían solo para demostrar que me importaba mi familia. Y así, el ciclo continuaba. Unas semanas después de cumplir 16 años, mis papás me llamaron para hablar. Algo me decía que venía algo malo. Querida, necesitamos hablar contigo sobre algo importante, comenzó mi mamá con ese tono serio que usaban cuando querían convencerme de algo absurdo. Está bien, díganme, respondí, ya poniéndome a la defensiva. Pero antes, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos cuentas qué está pasando contigo. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Todo bien, nada especial, contesté sin mucha emoción. Perfecto, dijo mi mamá con una sonrisa falsa. Ahora, tu papá tiene algo que decirte. Sí, bueno, tu mamá y yo hemos estado pensando que, ahora que tienes 16 años, sería una buena idea que empezaras a buscar un trabajo de medio tiempo, soltó mi papá de golpe. Sentí que mi cabeza daba vueltas. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté, incrédula. Bueno, comenzó él, como si fuera algo lógico, pensamos que podrías ayudar con los gastos de la familia. Nunca está de más tener un poco más de dinero, ¿no? No puedo creerlo. ¿No es suficiente con que cuide de Martín todo el tiempo? ¿Ahora quieren que consiga un trabajo? ¿En qué momento voy a estudiar? Ana, deja de gritarnos, dijo mi mamá, más preocupada por mi tono que por lo que estaba diciendo. ¿Por qué te cuesta tanto ser una buena persona y ayudar a tu familia? No pude más. No he hecho nada más que cuidar de Martín los últimos 3 años mientras ustedes solo han salido de fiesta. Martín ya ni siquiera me ve como su hermana, cree que soy su mamá. ¿Eso no les preocupa ni un poco? Mi mamá reviró los ojos, como si estuviera exagerando. Él es joven, entenderá las cosas cuando crezca. ¿Y mientras crece? ¿Quién carga con todo el peso? Yo. ¿Y ahora, además, quieren que trabaje? Sí. Y es definitivo. Necesitas encontrar un trabajo, dijo ella, cortando la conversación de golpe. Está bien. Consigo un trabajo, si contratamos a una niñera. Porque no voy a cuidar de Martín, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es imposible. Mi mamá levantó las manos como si hubiera dicho el mayor disparate del mundo. De ninguna manera. Nunca voy a dejar a mi hijo con un extraño. Y además, sería caro. Sentí que la sangre me hervía. Ellos querían todo de mí, pero no estaban dispuestos a ceder ni un poco. Ustedes pueden usar todo mi salario para cubrir ese gasto. Estamos viviendo cómodamente ahora, como ustedes mismos dijeron. Mi mamá me miró con esa mezcla de incredulidad y desprecio que solo ella sabía hacer. Mira, o consigues un trabajo y ayudas a la familia, o te vas de esta casa. ¿Entendido? Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cómo esto puede ser justo conmigo? Esto es demasiado injusto. Mi mamá suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Aquí tienes una lección de vida, la vida nunca es justa, solo tienes que aprender a lidiar con eso. No es la vida la que está siendo injusta, son ustedes. No quiero ser la niñera de Martín todo el tiempo y, encima, trabajar. Me están pidiendo lo imposible. Lo que podrías hacer, querida, es ayudarnos. Estamos ocupados ganando dinero para mantenerte a ti y a Martín vivos. Intenté contener mi enojo, pero no pude evitar responder. Si creen que es difícil trabajar y cuidar de un niño, ¿cómo esperan que yo estudie, trabaje y cuide de un niño? Mi mamá reviró los ojos, claramente harta. Se acabó la conversación. Ya hemos tenido suficiente de tu falta de respeto. Y que te quede claro, no estábamos bromeando cuando dijimos que te echaríamos si no nos obedeces. Antes de que pudiera decir algo más, continuó,
ahora, tu papá y yo tenemos otro compromiso. Volveremos más tarde. Asegúrate de que tú y Martín cenen. Cuídalo. Y si necesitas algo, llámanos. Me quedé ahí parada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. No solo me obligaban a buscar un trabajo, sino que además tenían el descaro de amenazarme con echarme de la casa. Ese día me sentí destrozada. Y al día siguiente fue peor, cuando mi mamá me informó que ya había hablado con una amiga que necesitaba ayuda en su restaurante. Sin siquiera consultarme, decidió que yo aceptaría el trabajo. Y así fue. Trabajar todos los días de la semana se convirtió en la norma, porque eso fue lo que mi mamá le prometió a su amiga. Mis deseos no importaban. Mi rutina era insoportable. Me levantaba temprano para ir a la escuela, luego iba corriendo al trabajo, recogía a Martín de la guardería, lo cuidaba hasta que mis papás regresaban de sus fiestas o del trabajo, intentaba estudiar y dormía, con suerte, 3 o 4 horas por noche. Estaba viviendo una pesadilla. Pero un día, todo cambió. Fue un día especialmente agotador en el restaurante. Llegué a casa arrastrándome, con hambre y completamente agotada. En cuanto entré a la cocina, vi una nota pegada en el refrigerador. Era de mi mamá. Salimos. Volveremos más tarde. Besos. Esto ya no era ninguna sorpresa, pero algo llamó mi atención, no había cena preparada. Ni dinero para comprar algo. Exhausta y hambrienta, intenté llamarlos, pero, como siempre, no contestaron. En ese momento, supe que no tenía a nadie más a quien recurrir. Solo había una persona que podía ayudarme, mi abuela. Llamé a mi abuela con la voz temblorosa. Hola, abuela, necesito tu ayuda. Claro, querida, ¿qué necesitas?, respondió de inmediato, con preocupación en su voz. No hay nada de comer en casa y no tengo dinero para pedir comida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Por qué no hay comida en casa? Hace tiempo que mamá y papá no hacen las compras, expliqué, tratando de mantener la calma. ¿Y dónde están ahora? En alguna fiesta, suspiré. Martín y yo estamos solos en casa. Que esto es ridículo. Voy para allá a cocinar algo nutritivo para ustedes. Pero dime, ¿por qué es normal que tú y Martín estén solos así? Desde que nació Martín, mamá y papá han hecho esto. He sido la niñera todos los días para que ellos puedan irse de fiesta. Querida, ¿por qué nunca me contaste esto antes? Mamá y papá me hicieron prometer no decir nada. Generalmente estaba bien porque dejaban la cena lista o me daban dinero para pedir algo. ¿Cómo pueden simplemente dejarlos a los dos sin supervisión? No te preocupes, voy en camino. Abuela, tengo 16 años. Ya estoy acostumbrada a esto. Eso no es algo a lo que deberías acostumbrarte. ¿Es por eso que estás tan cansada y tus calificaciones han bajado? Suspiré. Sí, entre trabajar y cuidar de Martín, no tengo tiempo para concentrarme en nada más. ¿Por qué conseguiste un trabajo, querida? Si realmente necesitabas dinero, yo podría haberte ayudado. De verdad aprecio eso, abuela, pero mamá y papá me obligaron a conseguir un trabajo para contribuir con los gastos de la casa. Mi abuela guardó silencio por un momento, pero sabía que estaba procesando todo. Finalmente, habló con una firmeza que me sorprendió. ¿Te obligaron a trabajar y encima se quedan con tu dinero? Sí, admití en voz baja. Querida, ya no te preocupes más. Voy a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que tengas una vida mejor. Tus padres van a tener que cambiar su actitud. En ese momento, sentí una pequeña chispa de esperanza, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pero, abuela, mamá y papá se van a enojar conmigo. ¿Y Martín? ¿Cómo va a sobrevivir si ellos no están aquí?, pregunté con un nudo en la garganta. Mi abuela suspiró. No te preocupes por eso, querida. Yo me encargaré de todo. ¿Sabías que tus padres no eran muy diferentes cuando eran jóvenes? Tu abuelo y yo tuvimos que darles un ultimátum para que se responsabilizaran y te cuidaran como era debido. Me sorprendió esa revelación, pero ella continuó. Realmente creí que habían cambiado después de criarte durante 13 años,
pero claramente no es así. No quiero que vivas de esta manera. Eres una niña, por el amor de Dios. No es tu responsabilidad criar a Martín. No sé cómo agradecerte, abuela, dije, con la voz quebrada. Tonterías, querida. Voy a pasar por la tienda ahora mismo para comprar algunos ingredientes. Estaré allí en media hora. Después de comer, discutiremos cómo resolver esto, ¿de acuerdo? Quédate segura y asegúrate de que todas las puertas y ventanas estén cerradas. Sí, abuela. Por favor, maneja con cuidado. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y miedo. Sentía que había traicionado la confianza de mis padres, pero al mismo tiempo, estaba desesperada. No podía dejar de preguntarme por qué siempre me prohibían contarle las cosas a mi abuela. Mientras esperaba, los pensamientos me inundaban, pero pronto escuché el sonido de un auto estacionándose en la cochera. Era mi abuela, puntual como siempre. Abrí la puerta y me recibió con un cálido abrazo. Entró con bolsas llenas de ingredientes y rápidamente comenzó a preparar una comida. El reconfortante aroma llenó la cocina mientras Martín y yo esperábamos. Cuando finalmente nos sirvió, devoramos la comida como si no hubiéramos comido en días. Después de cenar, mi abuela le pidió a Martín que fuera a jugar con sus juguetes mientras hablaba conmigo. Tan pronto como él salió de la sala, su semblante se volvió serio. Querida, ¿te importaría si grabo nuestra conversación? Podría ser importante más adelante. Aunque confundida, acepté. Entonces comenzó a hacerme preguntas. ¿Tus padres han estado presentes en tu vida y en la de Martín? Fui honesta, diciéndole que casi nunca estaban en casa y que, la mayor parte del tiempo, me sentía más como la madre de Martín que como su hermana. Le conté sobre los trabajos, las noches sin dormir y cómo todo eso estaba afectando mis estudios y mi salud. Mi abuela escuchaba atentamente, pero podía ver la indignación creciendo en su rostro. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Se levantó, me abrazó con fuerza y me pidió perdón varias veces. Abuela, ¿por qué te estás disculpando? Tú no hiciste nada malo, pregunté, confundida. Respiró profundamente y dijo, cuando eras más pequeña y tus padres te dejaban conmigo todos los días, decían que era porque estaban trabajando duro para darte una buena vida. Pero, en realidad, estaban saliendo de fiesta, no trabajando. Me quedé sin palabras. Todo comenzó a tener sentido, y una mezcla de tristeza y enojo me invadió. Mi abuela intentó advertir a mis padres varias veces, pero, cuando nada funcionó, tomó una decisión drástica, involucró al CPS, Servicio de Protección Infantil. Durante un tiempo, hubo discusiones serias sobre si mis padres deberían o no mantener mi custodia, pero, al final, solo recibieron una advertencia. Después de eso, mis visitas a la casa de mi abuela se volvieron raras. Ella creyó que mis padres habían cambiado, pero, claramente, no era así. Ahora, mientras me explicaba su plan, sentí una mezcla de sorpresa y esperanza. Querida, solo necesito que tengas paciencia por un mes más, me dijo. En ese tiempo, voy a contratar a un investigador privado para documentar todo lo que tus padres están haciendo. Con esas pruebas, los llevaré a la corte. Me quedé boquiabierta. Mi abuela estaba decidida, y aunque dudé, acepté. Puedo soportar un mes más, abuela, le aseguré. Desde ese día, comencé a contar los días para salir de esa casa. Un mes y medio después, lo inevitable sucedió. Una noche, mis padres irrumpieron en mi cuarto, con el rostro lleno de pánico. Ana, ¿le dijiste algo a tu abuela?, preguntó mi mamá, con la voz cargada de tensión. ¿De qué hablas?, respondí, intentando mantener la calma. No intentes mentirnos, interrumpió mi papá. Suspiré. Miren, la otra noche estaban en una fiesta y no había comida en casa. No tenía dinero, así que hice lo único lógico, pedí ayuda a mi abuela. Me hizo muchas preguntas y le respondí. Eres una chica estúpida. ¿Cuántas veces te dijimos que no le contaras nada a tu abuela?, gritó mi papá, perdiendo por completo la paciencia. ¿Cómo se supone que conseguiría comida para Martín y para mí? ¿Cómo se supone que respondería a todas sus preguntas sin decir la verdad? Podrías haber inventado una excusa.
Estaba hambrienta y mi cerebro apenas funcionaba. Deberían agradecerme por no dejar que Martín se fuera a la cama con hambre. No entiendo por qué me están gritando. No entiendes lo que hiciste, dijo mi mamá, con los ojos casi saliéndose de las órbitas. Tu abuela presentó una queja contra nosotros por negligencia infantil y quiere la custodia de ti y de Martín. Me quedé en silencio por un momento antes de responder con frialdad, y eso es malo porque... Mi mamá parecía no creer lo que estaba escuchando. ¿No te importa que te quiten de tus padres? ¿Por qué debería importarme? En los últimos 3 años han demostrado exactamente cuánto les importo. Apenas estoy sobreviviendo mientras ustedes dos se la pasan de fiesta casi todas las noches. Entendemos que estás enojada y molesta con nosotros, comenzó mi mamá, intentando sonar conciliadora. Pero podrías habernos hablado de esto. Solté una risa sin humor. Cada vez que intenté, ustedes me callaban o me hacían sentir culpable hablando de la familia. Lo intenté, pero nunca quisieron escucharme. Mi papá intervino. Está bien, ¿qué te parece esto? Te dejaremos hacer lo que quieras, pero tienes que pedirle a tu abuela que retire las acusaciones contra nosotros. Sacudí la cabeza, incrédula. Disculpas no van a devolverme los últimos 3 años de mi vida. No veo nada malo en lo que está haciendo mi abuela. Si realmente les importáramos Martín y yo, nos habrían cuidado adecuadamente. Nuestro bienestar y seguridad deberían haber sido su prioridad número 1. Esto es solo la consecuencia de sus acciones. No entiendes la gravedad de esta situación, dijo mi mamá, casi histérica. Tu papá y yo nos convertiremos en parias sociales. Me quedé en silencio por un momento antes de soltar una risa amarga. Vaya, ¿y cómo creen que eso les ayuda? No me importa su estatus social, pero claramente ustedes sí, más que sus propios hijos. Solo están demostrando que mi abuela tiene toda la razón. Necesitas dejar de ser tan ingrata, gritó mi papá, perdiendo la paciencia. No te criamos para que fueras así. Están absolutamente en lo correcto. No me criaron. Me crié sola. Y hasta ahora, también he criado a Martín. Ustedes no merecen ser llamados padres. Si quieren que las acusaciones sean retiradas, tal vez deberían hablar con la persona que las presentó. Antes de que pudieran responder, me levanté con calma. Me voy a la cama. Martín está profundamente dormido, así que intenten no gritar tanto. Buenas noches. Cerré la puerta de mi cuarto y me acosté, sintiendo algo que nunca había experimentado antes, control. Fue liberador finalmente enfrentar a mis padres sin miedo a las represalias. Durante aquella conversación con mi abuela, entendí cuánto habían impactado sus decisiones en mi salud física y mental. Siempre estaba agotada, y durante mucho tiempo pensé que eso era normal. Ver a mis padres rogando para que convenciera a mi abuela de retirar las acusaciones me dio un tipo de poder que nunca antes había sentido. Toda mi vida fui solo la ayudante, alguien que existía para cumplir sus necesidades, pero nunca para satisfacer las mías. Sin embargo, la única razón por la que estaban rogando era el miedo a perder a sus amigos de fiesta, y eso me llenó de enojo. No era arrepentimiento. No era amor. Era miedo de perder su estatus social. Y en ese momento, algo curioso sucedió, sentí tanto enojo que me calmé por completo. Me sentí satisfecha por no haber gritado esa noche. Si lo hubiera hecho, habría mostrado que me habían herido, y no quería darles esa satisfacción. Después de eso, tomé una decisión, me fui a vivir con mi abuela mientras se llevaba a cabo el juicio. No quería pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que mis padres. A mis 16 años, en mi estado, tenía la edad suficiente para decidir dónde quería vivir, y elegí estar con alguien que realmente se preocupaba por mí. Mi hermano Martín, afortunadamente, también estaba en buenas manos. Mi abuela me aseguró que no estaría mucho tiempo con nuestros padres. El investigador privado que contrató hizo un trabajo impecable al documentar los paraderos de mis padres durante el último mes. La grabación de mi conversación con mi abuela fue fundamental para describir en detalle la negligencia de mis padres. Además, maestros y amigos también testificaron sobre el deterioro de mi salud y mi rendimiento académico.
Incluso amigos de mis propios padres declararon que ellos habían estado en prácticamente todas las fiestas de los últimos 3 años. No había margen para una defensa. Mi mamá lo intentó, por supuesto. Lloró, inventó excusas, trató de manipular al jurado con su teatralidad, pero nada funcionó. Eventualmente, el veredicto fue claro: mi abuela tendría la custodia total de mí y de Martín. Mis padres quedaron devastados. Intentaron hablar conmigo después del juicio, pero mi abuela, en su sabiduría, nos llevó lejos para evitar más dramas. Más tarde, me contó que mis padres hicieron un escándalo, atacándola verbalmente y culpándola por arruinar sus vidas. Mi abuela, sin embargo, no se inmutó. Simplemente les recordó que ya les había advertido: si fallaban como padres, lucharía por nuestra custodia. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Mi abuela redujo mis horas de trabajo a solo los fines de semana, algo que alivió inmensamente mi carga. Ahora, también puedo quedarme con todo el dinero que gano y gastarlo como quiera. Martín está mucho más feliz, y eso me llena de alegría. Finalmente tengo tiempo para leer todos los libros que había postergado desde que él nació. En cuanto a mis estudios, ahora que duermo bien y puedo concentrarme, estoy volviendo a ser un estudiante de sobresaliente. Mientras mi vida comenzó a florecer, la de mis padres empezó a desmoronarse. Sin la responsabilidad de cuidarnos, inicialmente intentaron continuar con el mismo estilo de vida despreocupado, yendo a fiestas y divirtiéndose como siempre. Sin nuestra presencia como excusa, los amigos de mis padres pronto se alejaron al ver sus prioridades. La noticia del juicio destruyó sus reputaciones, especialmente porque trabajaban en educación infantil. Mi mamá era directora de guardería y mi papá, maestro. Sin confianza, ambos fueron despedidos. Mi mamá no pudo encontrar otro trabajo por las noticias, y mi papá cayó en el alcoholismo, agravando la situación. Intentaron contactarme, pero mi abuela siempre me protegió. Estoy agradecida por ella, incluso me sugirió terapia para superar estos años difíciles. Por fin siento que puedo vivir mi vida. Gracias por escuchar mi historia. Dejen sus comentarios, den like y suscríbanse para más historias.